Hoy me levanté con una mezcla de agotamiento y esperanza. 5 meses sin beber, güey, sin drogarme, y aún siento que el peso de todo eso está en mi espalda. Es difícil, más difícil de lo que imaginaba. Los pensamientos, las ganas, todo está ahí, güey, al alcance de la mano, como si estuviera esperando que ceda. Pero no lo he hecho, todavía. La verdad es que a veces siento que quiero rendirme, que todo esto es demasiado. Pero en estos momentos también hay algo más. Una pequeña voz que me dice que siga. Este es solo el comienzo de un camino largo. Pero hoy, aquí sigo adelante. ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? Soy María y soy adicta. ¡Hola, María! María. Pues hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar acerca de cómo las adicciones afectan a a las personas que están alrededor del adicto y no solamente al adicto. Por otro lado, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, que ya saben que es María Islas Pombo, y muchísimas gracias a RSS Media por hacer esto posible. Les quiero presentar a mi invitado que se llama Jorge. Hola María, un placer, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí contigo platicando. Gracias, Jorge, por venir. No, hombre, un placer. Pues mira, Jorge, platícanos un poco de ti y platícanos un poco de Mike. Mike es la persona que sufrió adicciones y es hermano de Jorge. Bueno, yo soy Jorge Contreras, como lo anticipabas ya. Miguel Ángel, que es su nombre, atravesó por este camino de alcoholismo, que es, digamos, la adicción que él tenía. Yo pienso, quiero agregar un pequeño asterisco, que todo lo que quiero compartirte hoy es desde mi perspectiva personal, lo que yo creo que ocurrió. Cuando sean cosas que a lo mejor él me dijo directamente y tal, pues lo haré saber, pero fuera de eso, esto es desde mi vivencia personal y como yo registré que ocurrieron las cosas. Entonces, eh, alcoholismo es por lo que él atravesó y bueno, después ocurrió su muerte derivado de estos problemas de alcoholismo que lo llevaron a problemas de salud y pues luego su muerte. Platícanos un poquito, por favor, de Mike. Antes de las adicciones, eh, o sea, ¿en qué momento Mike notaste que empezó a cambiar? ¿Mike consumía desde chavito o fue algo que pasó en el futuro? O sea, ¿cómo era Mike antes? Creo que ese es un tópico bien, bien profundo porque hay como muchos ingredientes en el guisado, vamos a decirlo así. Hay como muchos ingredientes. El primero es que este asunto del beber en exceso, pienso yo es algo que está muy, muy metido en nuestra cultura mexa. Es como algo muy normalizado, que hasta está como caricaturizado, es algo divertido cuando dices, me fui y me puse hasta el huevo y la gente que está alrededor de ti. Sí. Si esto es muy frecuente, la gente que está alrededor de ti no te dice, oye, güey, pues como que ya te estás pasando de lanza, no estás tomando mucho. Al revés, es como algo que la gente toma con diversión de, no mames, qué cagado que fuiste y te pusiste al huevo y que no encontrabas tu nave y tal, cosas por el estilo. ¿Cuántas veces nos hemos cagado de risa, no? De este güey que siempre el típico amigo que siempre se pone hasta el huevo y se duerme en el sillón. O la típica Sí. amiga que siempre se pone a llorar en el baño, ¿no? O el güey que vomita. Y como dices, en vez de decir, güey, no mames, esto ya es un Sí. pedo, es como, vamos a invitar al que siempre se guacarea. Hasta les pones apodos, ¿no? Sí. Como relacionados a. Y esto conectado a la pregunta que me hacías de cómo era él antes, ese diría que es uno de los ingredientes, lo diluido que está este pedo de tomar en nuestra cultura mexa. Y por el otro lado, quizá va a caer un poco en el cliché de lo que ya tenemos entendido de alguien que tiene problemas emocionales. No sé, cuando escuchamos de artistas o cosas así, que resulta que tienen depresión o temas por el estilo, y resulta que ellos a cámara son muy felices, son muy alegres, cuentan muchos chistes, son muy amigueros y tal. Ese es otro ingrediente a la pregunta que me hacías de cómo era él antes, porque él siempre fue muy amiguero, como muy alegre, con un chingo de energía,
Muy fácil socializar con él. Facilísimo, Sí, güey. sí, sí. Quiero aclarar que yo conocí a Mike en la clínica, tú ya lo sabes. Sí. Mike se convirtió en mi mejor amigo. O sea, Mike automáticamente sabía cómo hacerte sentir bien. Yo entré también por depresión. Y, güey, Mike fue como esa lucecita que siempre tenía una sonrisa en la cara. Todos los días era de, ¡Ey, qué pedo! Y como que siempre estaba contento, güey. Y eso era algo que mucha gente no entiende, que la depresión o los problemas emocionales no son, se esconden detrás de una sonrisa, ¿no? Sí, y eso es justo lo que iba a anotar, ya como para concluir la respuesta de esa primera pregunta. A pesar de que él tenía siempre esta postura o esta imagen de estar muy feliz, de ser muy amiguero y tal, yo hoy no me atrevería a decir que no se estaba germinando ya el problema desde esos tempranos días. Estoy hablando a lo mejor hace 10 años o más. Probablemente sean cosas que él arrastraba desde hace mucho tiempo. Quiero decir en el sentido de cosas pues emocionales que a lo mejor derivaron en otro problema y luego ese otro problema lo llevó a la adicción, diagonal el alcoholismo y bueno, todo el resto del camino que decía antes. ¿Y cómo crees que, o sea, crees que hubo como un punto de quiebre o fue algo que se fue dando poquito a poquito? ¿En tu familia solían tomar o tenías ciertas amistades difíciles? Como... Decía antes que está muy diluido este pedo de tomar, entonces yo te diría que sí, o sea, en general nuestra familia es muy fiestera, en el sentido de la familia, por ejemplo, nuestra familia, no sé si llamarlo núcleo, es decir, mi mamá, mi papá, él y yo, siempre fuimos todos así muy alegres, muy fiesteros, muy sociables y tal, entonces esto nos hacía muy sencillo, digamos, terminar en esta posición en la que estábamos tomando y tal. Recuerdo muy bien que en nuestras celebraciones de cumpleaños de todos, pues nos explayábamos bien cabrón y ya sabes, ¿no? Hacíamos la clásica fiesta mexa con un chingo de gente y comida y un chingo de cosas que hacer y tal. Entonces... Es que eso es muy mexa, ¿no? Sí. O sea, yo puedo decir que en lo personal mi familia no toma, ¿no? Somos una familia muy chiquita. ¿Tu familia es una familia grande? Pues mira, de núcleo, solo así papá, mamá, él y yo, esa es nuestra familia, digamos, núcleo, no sé si llamarlo así. Pero luego alrededor de tíos y la familia de Diana es mi novia, también nos juntamos todos. Entonces estas fiestas de cumpleaños terminábamos siendo 30 personas de familia y 30 personas de amigos y pues terminaba siendo todo un festival. Sí, hacer un desmadre, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, no te vas dando cuenta de quién empieza a tomar más y quién empieza a tomar menos y quién... O sea, todos se ponen hasta el huevo, ¿no? Sí, más lo que te decía de... pues es difícil, creo, lo digo desde mi opinión personal, es difícil marcar esa bandera roja de esto ya está excediéndose porque... Es difícil ver esa línea, es como muy delgada esa línea entre es divertido, entre comillas, o es algo de cumpleaños o tal, o ya se está pasando hacia otra frontera más peligrosa. En el caso de Miguel Ángel, yo creo que para cuando nosotros reconocimos o marcamos la conducta como alcoholismo per se, yo pienso que ya estaba muy avanzado, o sea que tuvimos muchas señales antes y que no las pudimos reconocer. Y nosotros hasta el momento en el que había pasado de tomar solo los fines de semana y para llegar aquí ya había pasado de tomar en las fiestas a tomar un chingo en las fiestas, a mega perderse en las fiestas, luego a buscar fiestas a dónde ir para perderse, y había pasado por todo este camino. Entonces para cuando ya tomaba todos los fines de semana y luego empezó a tomar también entre semana y luego también en las mañanas, fue hasta donde nosotros pensamos o lo reconocimos como alcoholismo per se, o nosotros nos decíamos, yo creo que ya tiene Miguel Ángel un problema con la bebida, pero creo que ya era tarde, o sea, creo que hubo muchas señales antes que ya nos estaban apuntando a que iba por ahí, pero no las vimos, por esto que te digo, para nosotros era muy difícil pensar que no era una peda casual. Claro, Uh-huh. sí. ¿Y tú recuerdas el día que les dijeron, o sea, que como que... ¿Cómo pasó el tema de decir, ¿sabes qué? Mike tiene un problema, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y cómo llegaron al tema de la clínica? O sea, pasaron por, no sé, ¿se les ocurrió ir a grupo primero o terapia? ¿O cómo fue ese momento en sus vidas? Para cuando ese momento llegó en el que nosotros
eh, lo marcamos como una adicción. Ya había pasado este camino que te decía de que ya tomaba entre semana también. Yo recuerdo que yo fui a su casa una vez, en la mañana porque él decía que sentía mucha ansiedad y que luego esa ansiedad lo llevaba a tomar para sentirse más tranquilo. Y mis papás entraron en una rutina en la que se iban prácticamente a vivir con él por varias semanas y estaban con él 24/7. Ellos en el ímpetu de ayudar a que se relajara esta ansiedad, pues, y por ende evitar que tomara en exceso. Y en algún momento mis papás, naturalmente, había días en los que no podían estar y me hablaban a mí, me decían, oye, puedes venir con Miguel Ángel y acompañarlo tú este día, tal. Les dije que sí. Y en uno de estos días en los que yo iba con él, llegué como a las 8 de la mañana. Sí, como a las 8 de la mañana. Y se fueron mis papás, me quedé yo con él, ahí medio que viendo la tele y tal. Y como para las 11 ya estaba borracho, pero yo no le había dado nada, ni lo había visto tomar nada. Entonces... Porque somos mañosos. Sí, yo sé. Mañosos. Entonces, como para el mediodía, ya estaba perdido, ya estaba hasta el extra huevo, al mediodía. Entonces, quiere decir que él empezó a tomar quizá media hora después de que yo llegué, es quizá un 8:30 de la mañana de un miércoles. Lo que a mí me dijo, o lo que a mí me hizo creer que, pues, bueno, era evidente que estaba tomando a escondidas, que tenía en algún lado algo de lo que estaba tomando. Y para cuando él quedó perdido, se durmió. Yo entré a su cuarto, medio que despertó al escucharme entrar, y balbuceando un poco y tal, ya me dijo que tenía una botella abajo de la almohada. Para mí eso fue... digo, insisto en que hubo muchas señales antes, pero... No, esa fue la... Para mí hasta ese momento el hecho de yo decir en mi mente, mi hermano está tomando a escondidas y tiene botellas escondidas en su cuarto y ya es mediodía y ya está hasta el huevo, esto está... No solo es... no solo pinta ser un problema de alcoholismo marcadísimo, sino que además ya está fuera de nuestras manos. O sea, no creo que podamos hacer mucho nosotros. También porque algo que le cuento a mis amigos y que le digo a las personas que me rodean sobre toda esta historia es que no hay nada, así como ser papás y te dicen nadie te enseña a ser papás, nunca te imaginas ni crees remotamente que vas a tener que afrontar un asunto de alcoholismo en primera línea. Ni ser tú el protagonista, ni mucho menos estar en la primera línea del protagonista, en este caso yo como su hermano y mis papás alrededor de él. Entonces no sabíamos qué hacer y más tarde yo les hablé a mis papás ese día y les dije, oigan, pasó esto, está tomando a escondidas, yo creo que esto está fuera de nuestras manos y deberíamos buscar pues ayuda profesional. Yo no sabía si tenía que ser una clínica o algo de Alcohólicos Anónimos, yo no tenía idea, pero solo fue lo que puse sobre la mesa, un profesional, porque pues nosotros no vamos a poder con esto y no hemos podido porque hasta este punto ya ha pasado mucho. Ya han pasado todos estos días en los que mis papás llegaban a su casa y él ya estaba ebrio y tal. Sí. Entonces, para este punto ya habían pasado muchísimas cosas y fue así como pusimos sobre la mesa buscar ayuda profesional. Está súper, súper cabrón porque, bueno, como haciendo puente con la historia que me dices, yo soy alcohólica. Y yo me di cuenta después de 2 años que era alcohólica. Yo no me di cuenta saliendo de mi clínica que era alcohólica. Yo me acabo de dar cuenta hace 5 meses. Wow. Y, güey, está bien cabrón porque lo que me cuentas ahorita de que escondía las botellas y así, yo una vez estaba con mi hermana y mis sobrinos en mi casa y escondí un tequila en la estufa, en el horno de la estufa, y yo me esperaba que todos se fueran de la sala y de la cocina para yo poderle dar un trago a mi tequila y regresar al cuarto. O sea, yo estaba escondiendo el hecho de que estaba tomando hasta que me puse hasta el huevo. Y ya que me puse hasta el huevo, mi hermana me dijo, ¿de dónde estás sacando el alcohol, güey? Y yo, pues es que lo tenía escondido en la estufa. Y no te das cuenta, güey. Yo te puedo decir que la neta, yo ese día al menos no me di cuenta. Está bien, cabrón. ¿Y has tenido altibajos, momentos en los que digas, sí, soy alcohólica, o tuviste
momentos en los que decías soy alcohólica y otros en los que decías, pues creo que no, creo que sí lo tengo bajo control, algo por el No estilo. mames, güey, claro, güey. O sea, no hay cosa que me guste más que mentirme. No hay cosa más que me guste más que decirme, no, güey, sí puedo con esto. La neta ni soy alcohólica, güey, estoy joven, soy chava, puedo manejar todo. Y de pronto llegan momentos donde digo, güey, Nel, hace 5 meses que dije, Nel, güey, sí eres. Entonces, ¿Mike se dio cuenta? Justo te pregunté eso de los altibajos porque él tuvo momentos en los que creo que fue justo ese día por la mañana antes de que se perdiera, o fue en otro momento en el que fui también con él a su casa, pero creo que fue otro momento. Llegué como a las 11 también y ya estaba ebrio. No estaba perdidísimo, pero ya estaba alcoholizado. Y ese fue uno de los días en los que me dijo, yo creo que tengo, él mismo me dijo, creo que tengo un problema con el alcohol. Y le pregunté por qué, aunque yo tenía mi idea de por qué, ¿no? Pero le dije, ¿por qué? Quería que él me diera su postura. Y me dijo, pues es que no me siento, si dejo de tomar, me siento muy ansioso, como que todas las cosas que me preocupan, vamos a inventar a lo mejor cosas del trabajo, su vida personal y tal. Todas esas cosas que me preocupan me abruman, entonces tomo y pues me siento más tranquilo. Y es como mi medicina, vamos a ponerle esa etiqueta. Entonces me siento tranquilo, pero resulta que esos momentos de ansiedad pues son cada vez más largos o más frecuentes y terminan siendo a lo mejor, me despierto y ya me siento así, entonces empiezo a tomar cuando me despierto para no sentirme así. Y le pregunté qué quería hacer con respecto a eso. Y como que siento que tenía momentos en los que como que se le activaba la razón y de repente se le iba otra vez. Por eso te lo preguntaba. Sí, güey. Porque así, fue así el momento, el timeline fue así. Primero me dijo, creo que tengo un problema con el alcohol. Y luego, 3 minutos después, mientras hablaba y me describía por qué creía que tenía con un problema con el alcohol, como que se le apagó otra vez. Y me dijo, no, pues nada, creo que pues ya voy a dejar de tomar y tal, Estoy exagerando, creo que tal vez solo le tengo que bajar tantito. Sí. Es bien complicado. ¿Sabes qué es lo más complicado? Admitir que no puedes contra una sustancia, güey, es algo, pero perro, güey. Es bien... Imagínate, güey, va en contra de nuestra naturaleza humana admitir que no podemos contra algo. Estoy bien cabrón de acuerdo. Entonces, güey, dices, no mames, no puedo contra esta madre que es un pinche líquido que, o sea, que es una pendejada y no puedo contra eso, güey. Entonces, obviamente, todos los adictos pasamos por el... Güey, sí soy, no mames. Ayer, y siempre nos pasan las crudas morales. Yo no sé si le pasaba algo a Mike, platícame, o güey, yo tenía una cruda moral, o sea, de que hacía algo de la chingada, y no mames, sí soy alcohólica. Y luego me echaba una pedita donde me tomaba 7, pon tú, y que, terminaba fabulosa, y no soy, güey. Entonces, si tenía una mala peda, soy alcohólica. Si tenía una buena peda, no soy alcohólica. Estoy bien cabrón de acuerdo con lo de que es medio natural el decir que el enfrentar o negarte que no puedes con algo. Diría que hasta con cualquier otra cosa, o sea, si es chamba, así de cómo madres no voy a poder con esto que me están pidiendo en la chamba. Igual en cómo no voy a poder controlar esta sustancia. Algo que también soy muy enfático cuando cuento esta historia de Miguel Ángel. Además soy muy abierto a contarlo porque en ese momento yo tengo un amigo muy, muy cercano, somos súper compas, somos súper chiles, y él pasó por algo similar, y hablar con él me ayudó muchísimo, como que hablar con alguien que tuvo una experiencia similar me ayudó muchísimo. Entonces yo soy muy abierto con esto porque creo fervientemente que, e incluso si va en contra de nuestra cultura quizá, pero en mi familia somos o éramos muy cerrados en comunicación, éramos muy herméticos. Era muy difícil que yo le dijera a mi mamá, mamá, estoy triste por tal cosa, ¿no? O mamá, me gusta tal morra de la escuela, lo que sea. Era muy difícil. ¿Eran muy tradicionales o...? Pues no sé si tradicionales, pero sí éramos muy herméticos en nuestra comunicación. Era muy difícil, por ejemplo, que mi mamá me dijera, estoy emputada con tu papá porque hizo tal cosa, ¿no? Era muy complicado. Era como que ellos lo mantenían entre ellos. Obviamente uno no es pendejo y se da cuenta, ¿no? Pero lo mantenían entre ellos y era difícil que lo hablaran. Entonces, siento que el ir en contra de esta corriente de ser herméticos hubiera podido o hubiera ayudado a manejar mejor el problema si
Miguel Ángel hubiera tenido en mente que puede ser abierto con nosotros y en decirnos, oigan, estoy afrontando este problema, me siento así, estoy triste por X cosa, a lo mejor esa tristeza puede ser por cualquier cosa que quizá para mí podría ser una pequeñez, pero no lo es para él. Claro. Y nunca lo supe porque teníamos esta parte de hermetismo. Sí, de que no se platicaban tanto. Ajá. Y cuando decidieron entrar a la clínica, ¿cómo viviste tú el periodo de la clínica de rehabilitación? O sea, ¿cómo viviste tú el día que, o sea, todo ese momento que es, de hecho, yo no sé cómo lo veas tú, mi familia me contó que eso a ellos les dio un respiro, o sea, como que en el momento en el que yo estuve adentro, puta, respiraron otra vez. Yo no sé si ustedes lo hayan vivido de esa manera. Sí, también. Voy a hablarlo desde cómo lo viví yo, pues mis Sí. papás tendrán que dar su opinión. Eh, pero en mi caso, yo sentí también ese respiro, me sentí muy tranquilo en el sentido de que yo, como cuando, digo, es una comparación fuera de proporción, ¿no? Pero como cuando llevas el coche al mecánico y dices, bueno, pues ya está con alguien que sabe, ya se puede arreglar este problema. Y siento que es una Ya no- comparativa fuera de proporción. Ya no tienen malos mofles. Entonces, para mí era como de ya está con gente que tiene experiencia en este pedo, que pueden ayudarlo y que también van a darnos guía a nosotros de cómo va a ser el proceso después de que salga de la clínica, porque en ese momento algo que yo sí tenía claro, y creo que mi familia también, era que eso no es un problema que se termina, es algo que siempre está ahí latente, es un fantasma que siempre está ahí respirándote en el oído, y que aprendes a cerrarle la puerta quizá. Tú me dirás si tengo una buena impresión de eso o no. Sí, no, de hecho sí, o sea, es un problema que no... Toda la vida vas a cargar con, yo le digo el chanclas, que es como el diablito y el angelito en los hombros, ¿no? Y entonces le digo al chanclas que es el angelito, digo el diablito, y entonces el diablito está de, no mames, güey, si puedes, échate una, chingate una, ándale. Y el angelito, güey, que es tu terapia, tu clínica, tu todo, tu familia, es, no, güey, ya viste cómo casi te mueres, ¿no? O ya viste las cosas que pueden ocasionar, ¿no? Sí. Y dale. No. Y Yo fue- no, después de usted. Incluso cuando decidimos llevarlo a la clínica, bueno, una anotación importante es que nosotros no queríamos llevarlo sin que él quisiera. No sé, insisto en que nadie te enseña cómo afrontar estas cosas. Pero eso es muy cierto. Pero nosotros queríamos que él tuviera plena voluntad de ir a una clínica de rehabilitación, de afrontar el problema y de arreglarlo. Yo personalmente tenía como que la fiel creencia de que si no era así, pues no iba a jalar. O sea, aunque lo sedáramos y de repente despertara en una clínica, no iba a jalar. Entonces, incluso en ese momento, él, recuerdo que fue después de una de las pedotas que se puso, al día siguiente, él mismo dijo, creo que sí debería ir a una clínica. Nosotros ya lo habíamos puesto sobre la mesa, ya se lo habíamos contado, que teníamos esa intención. Y dijo, sí, busquemos un lugar al que pueda ir a rehabilitación. Y como te digo que tenía estos picos de razón y como que entraba y se le apagaba, cuando nos dijo, sí quiero ir, no, en putiza, mi mamá me habló en chinga. Oye, tu hermano dijo que ya quiere ir, ven en putiza. Y sí, fui en chinga y le dije, oye, ¿y qué van a hacer mientras yo llego para que no cambie de opinión, no? En lo que tú llegas, entre el donde vivía mi hermano y donde vivo yo ahora, son 20 minutos de recorrido. Me dijo, no, pues en lo que tú vienes, yo busco clínicas y marco en putiza y veo si nos pueden recibir hoy, la chingada. Y yo, no, pues sí, súper bien. Entonces, para cuando yo llegué, ya se había arrepentido, ya no quería. Pero ya habían hablado a clínicas y tal. Había una que le había convencido, que es donde se conocieron. Ajá. Y de ahí para adelante el trabajo fue convencerlo de volver a la postura de sí ir a la clínica y tal. Mi mamá lo convenció de ir a verla solamente. Yo creía que era un truco de mi mamá para que fuera y luego ya se quedara, él se ir a conocerla. Sí. Pero no, mi mamá fervientemente ella sí creía que solo iban a ir a conocerla. Y todos nosotros estábamos como de, no, mamá, claro que no vamos a ir a conocer. Si ya está ahí, ya que se quede. Ya. Ajá, porque por estos picos que te digo, ¿no? Después va a ser un pedo traerlo otra vez. Y nosotros siempre tuvimos la postura de ayudarlo en el sentido de
tener en mente, tener siempre presente que era un problema que él no podía atacar solo, que no podía resolver solo, que nosotros tampoco, y que iba a tener él estos picos de razón, vamos a decirlo así, de si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Y pues nada, o sea, atacarlo como nos diera la intuición, que fue uno de los consejos que me dio mi amigo este que te cuento. Me dijo, güey, pues no te sientas mal si haces algo y no le sale bien. No te sientas mal si tu familia decide hacer algo y después resulta que no sale bien, porque no saben qué hacer, no hay un libro que te diga qué hacer. Actúa como te diga la intuición, siempre pensando en el bienestar de Miguel Ángel, y pues lo que se rompa lo arreglamos. Y así lo hicimos. Claro, y en cuanto ya él estaba internado y etcétera, ¿qué dirías que fue lo más difícil para ti en ese momento? Yo recuerdo que cuando lo llevamos a la clínica, mi papá estaba trabajando. Y te digo que como teníamos que aprovechar el momentum de que dijo que sí, nos fuimos como estuvimos, ¿no? Así todos sin bañar y tal. Entonces mi papá no pudo estar cuando fuimos a la clínica a conocerla, y al final sí lo convencimos de que se quedara. Entonces, como mi papá no pudo estar e iba a estar creo que un mes y medio, me parece que era el tiempo que iba a estar dentro, y ves que lo que están aislados, o sea, no tienen contacto contigo y tal, más que a través de cartas. Sí, volvimos al siglo XVIII. Sí. Entonces mi papá, pedimos a la clínica que nos dejaran que al día siguiente mi papá fuera solo a despedirse de él. Nos contaron que pues que tenía que ser con mucha cautela para que pues él no dijera, bueno, pues ya me voy con mi papá y tal, ¿no? Entonces al día siguiente regresamos. Bueno, fuimos para que mi papá se despidiera de él, o le diera sus buenas vibras por ese periodo que no iba a estar con él, o que no lo iba a ver. Y cuando entramos, como escena casi como escena planeada y de película, cuando llegamos a la clínica, entras como es una casa muy grande, con un jardín muy grande, y tiene varias como casitas construidas, ¿no? Entonces es como una casita aquí, jardinzote, una casita acá y tal. Y pavos reales, no olvidemos los pavos reales. Y pavos reales, que le dan buena pinta. Pero entonces cuando entras a esta casita, que es como la recepción, hay una ventana que da hacia este jardinzote. Entonces llegamos, y justo cuando entramos estaban como en un momento en el que podían estar todos libres. Y a través de la ventana, a la única persona que veíamos así en el fondo era a él, a Miguel Ángel, sentado como con esta postura que tienes de tristeza, que estás así medio encorvado. Sí. Y pues estuvo rudo ver eso y luego voltear a ver a mi papá y la reacción de mi papá de no manches, o sea, yo esperaba que él no dudara de la decisión que habíamos tomado. Yo esperaba que él no viera eso y dijera, no manches, vamos a llevárnoslo. No lo hizo, no fue así, él tenía muy en claro que era algo que se tenía que hacer, pero por un lado tenía la tranquilidad de que estaba en un lugar donde lo iban a ayudar, donde ellos sí sabían qué hacer porque nosotros no. Pero por el otro lado era inevitable sentir esta fricción de le estamos haciendo algo, lo estamos poniendo en una posición que le incomoda, que lo tiene triste como lo estamos viendo, y que seguramente, pues, no sé, lo estoy asumiendo, él también tiene incertidumbre de qué va a salir de este pedo, igual que nosotros que teníamos incertidumbre, además de que no sabíamos cómo iba a resultar el post clínica. Pues con todo lo que he dicho, pues al final es una moneda al aire y no sabes si sí va a salir bien o no va a salir bien, si va a salir de la clínica o te va a hablar y te va a decir, oye, me están tratando bien feo aquí, y no vas a saber si sí es verdad o no. Entonces la forma lo resumiría en que la forma en la que lo vivimos fue una mezcla muy dinámica, muy variada entre tranquilidad de que le estábamos dando ayuda profesional, incertidumbre, un poco de tristeza de que no iba a estar con nosotros en esos días. Antes de que se quedara, le dijo a mi mamá, no voy a poder estar contigo en tu cumpleaños porque se atravesaba su cumpleaños. Y mi mamá llorando así de, no te preocupes, yo quiero que estés bien para otros cumpleaños y pues tiene que pasar esto y tal. Entonces pues sí, como que mezcla de tristeza, de incertidumbre, de tranquilidad. Todas esas emociones son muy opuestas entre una y otra, pero están
Un día sientes una, un día sientes la otra, y al final pues esperas lo mejor, esperas que salga bien. Claro. ¿Tú recibías cartas de Mike? Sí. ¿Notaste alguna diferencia en las cartas del inicio a las cartas que hacía al final? Sí, un montón. Se sentía como más relajado, de las finales, de las últimas cuando estaba por salir. Se sentía muy relajado. Recuerdo que lo veíamos porque hacían como videoconferencias con el terapeuta o con el psiquiatra y tal, que estaba dentro de la clínica. E incluso la evolución que vimos en él en estas videoconferencias que ocurrieron, nosotros sí lo notábamos diferente, como más tranquilo, más relajado, probablemente más feliz y tal. Esta barrera de cristal que te decía de hermetismo de comunicación como que empezó a diluirse también. Yo por otro lado con mis papás les hacía saber esto, les decía, oigan, este pedo de que nos escondamos las cosas y tal, pues no está chido, no va a ayudar y mucho menos va a ayudar mientras afrontamos este problema con Miguel Ángel. Lo entendieron y empezó a diluirse esta barrera de cristal de escondernos las cosas. Entonces sí notamos, sí me atrevería a decir que sí lo notamos diferente, sí lo notamos mejor conforme avanzaban el tiempo en la clínica. Uh-huh. ¿Y en qué momento? Ok, bueno, ahora te quiero platicar un poquito de cómo lo viví yo en la clínica, ¿no? Porque, a ver, mientras que todos estamos hasta la madre, un poco, ¿no? Porque, a ver, es como dicen que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula. Porque también hay que mencionar que, pues sí, era una clínica muy bonita, donde nos trataban muy bien. Me alegra saberlo. Sí, cada vez que decíamos, es que me estás tratando mal, en realidad era nuestra enfermedad queriendo hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Pero yo noté una mejoría bien cabrona, güey, y creo que se hizo más sociable. Porque ves que al principio, pues lo que me comentabas, ¿no? Como de estar un poco cabizbajo y etcétera. Eso creo que nos pasa un poco a todos cuando entramos. Y yo, o sea, si yo me ponía a bailar, porque yo me ponía a bailar casi todas las tardes, ¿no? Mike se animaba y se ponía a bailar, ¿no? Qué chido. Y entonces era como esta cuestión de que, pues, mira, estamos encerrados. No tenemos nada más que el radio. ¿Qué está sonando ahorita en el radio? Bueno, me aprendí todas las canciones de moda que estaban sonando en ese momento. Todos nos las aprendimos. Y entonces era como un constante entre todos, intentarnos hacer sentir mejor entre todos. Qué chido. Y Mike era de los que se ponía a bailar conmigo, con otras compañeras. Y la verdad, yo creo que una de mis mayores dudas hoy contigo es en qué momento saliendo de la clínica, porque yo recuerdo que saliendo de la clínica yo me fui a Six Flags con él y me fui a Chapultepec y me fui a echar un cotorreo bárbaro, ¿no? ¿Tú en qué momento crees que Mike volvió a caer, güey? Primero empezaría diciendo que voy a hacer otra vez el disclaimer de que es mi opinión personal. Alguien profesional tendrá que decirnos si sí o no. Pero yo creo que en su caso, el asunto del alcoholismo era una consecuencia de otro problema más profundo o que estaba más arraigado en él. Le voy a poner nombre y yo creo que tenía un asunto de depresión, de cosas que no había resuelto de mucho tiempo atrás. Y que luego este asunto de depresión y de ansiedad lo lleva a desarrollar alcoholismo. Quise hacer esta adición porque cuando sale de la clínica yo creo que el problema del alcoholismo estaba domado, quizá, controlado. Pero el problema de fondo quizá seguía ahí. Este problema de depresión y de ansiedad y cosas por el estilo. Y al no atacar si no atacas ese problema, pues entonces es más fácil regresar o volver a caer en el hoyo, digamos, de una adicción o del alcoholismo. Entonces, yo creo que salió con el asunto del alcoholismo domado, pero con el de fondo
todavía por resolverse, es decir, la depresión. Y al no poner atención o al no querer atacar el asunto de la depresión, fue más fácil caer de nuevo o recaer al salir de la clínica. Dime. Perdón, ¿tú recuerdas su primera recaída? Sí. Porque chistosamente íbamos a ir a Six Flags también. Íbamos a ir Diana, mi novia, él y yo a Six Flags. Que algo importante para decir es que es la primera recaída oficial de la que nosotros tuvimos registro. Porque no dudaría que ya había tomado antes de que nos enteráramos. Claro. Pero íbamos a ir a Six Flags. Una noche antes le dije, oye, nos vemos mañana, llegamos a tu casa o llega tú acá a la nuestra, etcétera, y ya no me contestó. Y eso me dio muy mala pinta porque esa era su conducta antes de la clínica. Dejar de contestar. Que de repente le escribías y ya no te contestaba y pues era porque ya no podía contestarte. Entonces me dio muy mala pinta y al día siguiente mi mamá me marcó y me dijo, Miguel Ángel está tomando otra vez. Llegamos a la casa y está, pues tomando. Entonces, esa fue la primera recaída de la que nosotros tuvimos registro, pero antes de este día, se notaba, hubo momentos en los que se veía raro, como cuando quieres que la gente te vea feliz, pero no estás feliz. Como cuando vas a un cumpleaños y a lo mejor no estás anímicamente bien para estar en el cumpleaños celebrando y tal. Y sin que tú te des cuenta estás como con tu cara así cabizbaja porque algo te está irritando. Y se te acerca alguien y te saluda. ¿Y cómo estás? Ah, sí, perfecto. Y cambias tu semblante. Sí, todo muy bien y tal. Pero se nota que algo no te tiene bien. Hay algo que pasa mucho cuando te recuperas de las adicciones. Y sobre todo es en los primeros meses. Es más, diría que hasta en el primer año. Y es que usualmente las emociones están así, güey. Están muy así y está bien difícil, o sea, me da como un chingo de tristeza porque yo no puedo saber qué sentía Mike, ¿no? Pero yo te puedo decir lo que yo sentí cuando recaí saliendo de la clínica y yo me sentía como la más perdedora del universo, güey. Sentía que cómo es posible que la gente me está apoyando tanto y yo aún así no puedo con esto, ¿no? Entonces, creo que las familias nunca tienen la culpa, güey. Ni las familias, ni la persona más cercana, ni tu pareja, güey, nadie, güey. Es algo bien cabrón que si tú solito no lo... Güey, es que ni siquiera te puedo decir cómo hacer. O sea, cuando me preguntan como de, oye, güey, ¿cómo le estás haciendo 5 meses? No mames, no tengo idea, güey. Hay días que me quiero sentar en mi cuarto, güey, y pedir en Uber Eats un vino. Hay días, y lo que hago es, a veces me pongo a acariciar a mi perro, güey. O sea, literalmente son cosas que están bien perras. Y creo que influyen muchísimo tus amistades. ¿Tú cómo veías a las amistades? ¿Viste algún cambio de amistades? ¿Ves que cuando entras a la clínica, que el asunto y que te hacen hacer la lista de las personas que son tus focos rojos y que la chingada? Sí. Me imagino que te las habrá enseñado porque pues yo llegué y mira mamá, estas son todas las cosas, todas las personas con las que no puedo hablar, ¿no? Y Él alguna vez les comentó como sus triggers, dejó de hablar con gente o siguió o notaste como algo. Yo creo que limitó la comunicación con esas personas, pero no oficializó el por qué. Bajo este error, que yo considero un error, bajo este error de ser opaco en la comunicación, tanto con nosotros como con sus amigos. Entonces yo creo que uno de los errores pudo ser no decirles directamente, tengo un problema de alcoholismo, vengo saliendo de esta clínica, y pues para mí es mejor no meterme a estos momentos en los que podría caer otra vez, ¿no? Claro. ¿Tienes problemas en contarme cómo fue tu recaída? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo dijiste? Bueno, pues sí me voy a chingar lo que sea. No tengo pedo. Voy a ser muy, muy, muy breve, pero pues yo entré a la clínica por pastillas para dormir. Ok. No por nada más.
porque según yo no era alcohólica, ¿no? Ujú. Según yo solo era adicta a las pastillas para dormir. Yo saliendo de la clínica lo primero que hago es me voy a poner un pedón. ¿Por qué? Porque yo no soy alcohólica, güey. Yo soy adicta a las pastillas, Ajá. ¿no? Y pues obviamente durante todos esos meses siguientes tuve muy malas pedas, tuve muy malas situaciones, empecé a meterme drogas que no me metía antes, empecé a probar cosas nuevas, empecé a meterle a la mota como si no hubiera un mañana, porque según yo la mota era muy tranquila y muy chill, y solamente me hace comer, como entré por anorexia también, me hacía comer, entonces me hacía subir de peso y entonces mi familia estaba ok, ¿no? Mientras que no les encantaba, también era como de, bueno, de eso a que se muera de anorexia, pues mejor la mota, ¿no? Y no me di cuenta, güey, por un ratote, que será hace 2 años, ¿no? Me acabo de dar cuenta hace 5 meses, que fue cuando yo empecé a consumir diario. O sea, yo ya me levantaba y me chingaba la cerveza que no me había acabado el día anterior. Y el primer líquido que yo ingería, güey, era la cheve. Yo, o sea, y yo decía, güey, qué X, ¿no? O yo me iba a trabajar, o yo me iba a hacer lo que sea, y en mi termo le ponía tequila y refresquito o juguito o lo que sea, ¿no? Y entonces yo estaba hasta el culo todo el día. Entonces, obviamente, tuve que llegar a un fondo, güey, terminé madreada físicamente porque me caí de un caballo, porque estaba montando a caballo hasta el pito de borracha, me peleé con mi hermana, la jalé de las greñas, o sea, güey, te estoy hablando de que pasó una vorágine gigantesca para que yo pudiera decir, chale, güey, estoy en el fondo, o sea, creo que sí soy alcohólica, bien pendeja yo, ¿no? Ya sea como que en tu mente, o bueno, como tú lo tenías registrado, era soy adicta o tengo problemas de adicción con una sustancia. Yo decía, soy Sí, farmacodependiente. Ya. Y todo, con todo lo demás lo Estoy podría ok. controlar. Ya. No mames, claro que no, güey. Entonces, pues yo apenas me di cuenta. De hecho, pues quiero, o sea, entremos como un poquito al tema del fallecimiento de Mike. Y pues yo en ese momento estaba tan enferma, sigo enferma, pero en ese momento estaba tan en consumo yo y estaba tan en una vorágine de emociones y de desmadre en mi cabeza y de todo, que no me di cuenta que invitarlo a una peda era lo peor que podía hacer en mi vida. Ya. ¿Cómo viviste tú ese momento de tu vida? ¿El momento de su fallecimiento, dices? El momento de su fallecimiento. Ya, pues mira, fue digamos que el capítulo de su fallecimiento ocurrió, entre comillas, muy rápido. Él empezó un viernes, me parece, algo por el estilo. Empezó, no sé cuán gráfico esperas que sea, pero bueno, empezó a vomitar sangre. Y mis papás estaban con él. Me habló mi mamá. Yo pienso, pues ella tendrá que dar su opinión, pero yo pienso que mi mamá me hablaba como de ven, ayúdanos, no sé qué puedas hacer tú, pero ven, porque pues a ciencia cierta no podíamos hacer mucho más que pues llevarlo a un hospital, cosas por el estilo. Claro. Y esto creo que si no me fallan los días habrá sido un viernes. Fui, mientras yo llegué mi mamá le había hablado a una ambulancia, llegó la ambulancia, lo bajaron a revisar, medio que lo estabilizaron y tal, y él no quiso ir a un hospital, dijo que se quería quedar en casa y tal. Nada me parecía muy raro aquí porque tengo otras personas en mente que sé que atraviesan, porque está declarado, ellos lo han dicho, o sea, ellos me lo han compartido directamente, que atraviesan por problemas de depresión, y es un pedote hacerlo salir de su casa a esas personas. Entonces ahí cuando él dijo yo no quiero ir al hospital y tal, yo dije pues no quiere salir de su casa. No quiso, no lo pudimos convencer, la ambulancia pues se fue porque pues no lo pueden obligar a ir a un hospital. Y al día siguiente, o sea, se quedó todo ahí en eso. Al día siguiente, por la noche volvió a ocurrir, volvió a vomitar sangre. Volvimos a ir, de esta acción de vomitar, pues quedó medio debilitado y confundido. Y logramos llevarlo a un hospital. Esto es sábado por la noche. Si no me fallan los días, este sábado por la noche lo llevan a a un hospital, creo que a la Cruz Roja de Polanco. Pasa la noche ahí, el sábado.
Entonces pasa el domingo, si no me fallan los días, y el lunes, al día siguiente, por la noche, nos avisan que tuvo un paro respiratorio, que iban a intentar reanimarlo, por un tiempo, y que si no funcionaba, pues no había más que hacer. Y yo recuerdo que estaba en el hospital con mis papás y me regresé a casa a bañarnos y tal. Además él tenía una perrita que se llama Victoria, que ahora está con mis papás. Y pues a llevarme a Victoria, que pues caminar y cosas por el estilo. En lo que nosotros estamos en casa, quiero decir, Diana y yo, bañándonos y preparándonos para regresar al hospital, mi papá me habla y me dice que tiene este paro respiratorio y que lo van a intentar animar y pues, que ojalá salga bien. Como 3 minutos después, me avisa mi papá que no había funcionado y que pues había muerto. Otra vez yo me quedé pues como colapsado, ¿no? Así como, pues, no sé, qué le digo a mi papá para que contenga la muerte de mi hermano diagonal su hijo? Pues nada, no le puedo decir nada. Entonces solo le dije, oye, ¿qué hago? ¿Qué voy para allá? ¿Quieres qué tendría que hacer? Y me dijo, pues sí, ven y ayúdame a controlar a tu mamá, a consolarla. Llegamos al hospital, ambos, mi papá y mi mamá, estaban afuera, pues abrazados, llorando, gritando bien cabrón. Diana, el coche quedó, pues, la banqueta donde estaban ellos estaba del lado del copiloto, casi como llegamos en el coche. Entonces Diana se baja y mi mamá abraza a Diana gritándole, mi hijo, se murió mi hijo. Pues obviamente yo no sabía qué hacer, ¿no? Abracé a mi papá, abracé a mi mamá. Para mí era, pues era otra vez una mezcla de emociones porque a lo largo de todo este camino hubo muchos momentos en los que Miguel Ángel nos dijo directamente que ya no quería seguir. O sea, hubo momentos donde él nos decía, es que yo ya no quiero, pues, seguir vivo. Em, y durante todo este camino con esa declaración, para nosotros también era como nadar a contracorriente, ¿no? Porque ahora era cómo te convencemos de que soluciones un problema que te podría traer problemas de salud y luego tu muerte, si nos estás diciendo que no quieres seguir. Por eso mencionaba antes este problema de fondo, que quizá era depresión, y que al no resolverse, pues no podíamos avanzar. Entonces, fue esta mezcla de emociones de mi hermano murió, estoy aquí con mis papás y con mi novia llorando que él ha muerto. Y por el otro lado no sé qué pensar porque él me dijo que ya no quería seguir. Deberíamos haber hecho más para prolongar su vida, pero él no quería seguir. O debimos haberlo llevado a otro hospital, que es ahí donde quiero traer de nuevo a la mesa lo que dijiste antes, que se me hace fundamental. Y es que la gente alrededor tuyo, en tu caso, o alrededor de quienes alrededor de las personas que enfrentan una adicción, no son culpables de nada. O sea, yo pasé, y creo que es un tema que todavía sigue vigente, diciéndole a mis papás, no tienen culpa ustedes de nada, no hay nada que pudieron hacer diferente, nosotros hicimos todo lo que se nos ocurrió, todo lo que tuvimos en nuestras manos y hasta lo que no sabíamos que estaba en nuestras manos lo hicimos, y todo fue esperando que resultara bien. Y nada de lo que ocurrió de forma negativa es culpa nuestra, no Sí. sabíamos cómo afrontarlo. Definitivamente eso es algo 100% real. No es culpa de la familia y no es culpa de nadie. Si Mike no quiso o no pudo o no encontró la manera de ayudarse, que eso es algo bien, bien duro, ¿no? De decir. Sí. Pero hay veces que tenemos que ayudarnos. O sea, el adicto tiene que ayudarse primero y o sea, para poder tú recibir la ayuda externa, tienes que querer ayudarte. No sé cómo decirlo, hasta se me está... la voz se me está yendo así chueca, pero sí.
dentro de todo esto y en el momento en el que que pasó, que te diste cuenta de que el problema de fondo era una enfermedad emocional, después de tanto tiempo, ¿cómo recuerdas a Mike? Pues mira, hace rato te decía que él siempre fue muy sociable, muy amiguero, muy así, pues sí, muy alegre, muy abierto y tal. Algo que también le digo a menudo a mi familia, a mis amigos, a los amigos de él cuando tengo oportunidad de verlos, es que el capítulo de su muerte, te decía antes que fue relativamente rápido, empezó un viernes o un sábado y terminó quizá 3 días después con este desenlace de su muerte. Entonces algo que les intento transmitir es, ese episodio duró 3 días o 4 y él vivió 33 años. No veo ninguna lógica, no veo por qué recordarlo a él con esos 3 días y solo pensar en esos 3 días del capítulo de su muerte, en lugar de pensar en todos los otros 33 años que estuvo con nosotros. El capítulo de su alcoholismo es difícil decir, es difícil decirlo con exactitud o ponerle una fecha precisa, pero yo pensaría que el alcoholismo en todo su esplendor empezó a mostrarse desde la pandemia, que si no me equivoco fue como por el 20, el 2020. Empezó el 20. Ah, no, en el 10, no, sí, 20. Ajá, entonces yo y yo soy Peña Nieto, amigos. No, perdón. Entonces, no sé en qué momento, yo pensaría que en esos momentos empezó a salir. Yo no soy la señora de la casa. Sí. Sí. Bueno, en 2020, que nos quede a todos claro que fue en el 2020. Sí, güey. Si no, pues, escríbanlo ahí y ya nos cuentan qué día fue. Corríjanos qué día fue. Entonces, estaba por decirte que sí fue en esa fecha, en la que están por confirmarnos todas nuestras personas. Sí fue en esta fecha, son 4 años en los que quizá empezó a tomar forma este fantasma del alcoholismo. Sí. Y aún así hay otros 29 años atrás de historia de él. Y que estuvo poca madre y que tuviste a tu hermano y que tuviste a tu familia, güey. Totalmente. Que al final hay que recordar a las personas siempre con lo más chingón. Sí. ¿Cuál sería, como última pregunta, el consejo que le darías a alguien que está viviendo una situación con un familiar que sufre de adicciones? Muy a mi opinión personal otra vez, traería otra vez a la mesa diría que busquen ayuda profesional. Sé que va a sonar cliché a comercial del Canal 5 de los 2000 de cuéntenselo a quien más confianza le tengan, pero... Pero eso era de los niños abusados, ¿no? No. Ah, sí, güey. Sí. No mames, sí. Bueno, cuéntenselo a quien más confianza se puede reusar en otras cosas más chingonas. Entonces, bueno, en esencia, háblenlo con quien quieran, pero háblenlo. No intenten tomar los problemas solos. Creo que hasta esto aplica para cualquier otro problema. O sea, si tienes... yo afronté hace poco, o tuve que enfrentar hace poco un diagnóstico de tumor testicular. Ya todo está chingón y tal. Y todos mis amigos, sí. ¿Cómo está tu compañero? Al pedo, me pusieron un huevo falso. Soy la sensación. No mames, ¿es en serio? Soy la sensación en las fiestas, güey. Todo el mundo me lo quiere tocar, güey. Todos me dicen, ¿qué pedo? ¿Cómo se sienten? No mames, Sí, güey, está bien cabrón. Muchísimas gracias, güey. ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Pero bueno, en ese momento me decían mis amigos, güey, pues no afrontes este problema solo, cuéntanos. Y sí, creo que eso es fundamental, el no quererlo tomar tú solo, hablarlo con quien quieras, no sentir que lo que vas a hacer es lo que tiene que salir bien y después sentirte mal si no sale bien. Sí. Creo que es un asunto muy de equipo. Y todos cuéntenselo a quien más confianza le tengan, compañeros. Olviden de dónde viene la frase que nos hizo anotación. Muchas gracias, Jorge, neta, por venir. Creo que es un tipazo, güey. Gracias. Y gracias a todos por habernos escuchado y por habernos visto. Les invito otra vez a seguirme en mis redes sociales, que son María Islas Pombo. Y pues... recupérense, estúpidas. Muchas gracias a RSS y les mando un besote en su testículo falso.